Bueno, muy buenos días. Estoy muy contenta de poder participar en este curso que ha organizado Urruchi y sobre todo de poder intercambiar con ustedes todas nuestras experiencias. Yo voy a hablar en español bien despacio para que me puedan entender. Si hay alguna duda, ustedes me interrumpen porque a veces yo me apuro. Vamos a hablar un poco sobre las propiedades bioquímicas del ozono, que son el fundamento para poder ser utilizada tanto en medicina como en veterinaria como en odontología, ¿no? Y aquí les traigo gráfica para decir, para poder explicar qué es lo que llama la Organización Mundial de la Salud al término salud. Y nos dice que es el estado de completo bienestar físico, mental y social y no solo ausencia de enfermedad. Si nosotros tenemos en cuenta esta definición, en realidad podríamos considerarnos que somos muy poco saludables porque es muy difícil poder tener todos esos aspectos bien equilibrados. Hay un científico colombiano, Alejandro Haddad, que dice que la salud es la capacidad de las personas o de las comunidades para adaptarse o para autogestionar los desafíos físicos, mentales o sociales que se le presenten en la vida. O sea, podemos decir que salud es el equilibrio de la fuerza vital. Y como estamos hablando de equilibrio, ahí podemos entonces introducir el ozono porque en realidad él va a modular todas nuestras reacciones bioquímicas para conseguir salud. ¿Cuál es el papel del médico hoy? Se decía que desde la antigüedad, curar pocas veces, aliviar a menudo y consolar siempre. Pero cuando se descubrieron los antibióticos, creemos que podemos curarlo todo y lo pusimos al revés. Tratamos de curar siempre, aliviar de vez en cuando y consolar raras veces. O sea, hay que tratar un poco de mejorar ese aspecto cuando estamos enfrente de los pacientes. En Cuba está aceptada la ozonoterapia y está aceptada dentro de las modalidades de medicina natural o medicina natural y tradicional. O sea que nosotros tenemos el permiso del Ministerio de Salud Pública para utilizar la ozonoterapia. Llevamos 29 años aplicando la ozonoterapia, o sea, la introdujimos en el año 1986, aunque antes ya veníamos estudiándolo desde sus aspectos químicos, pero en medicina se introduce en 1986 en toda nuestra isla, en toda nuestra isla tenemos más de 200 equipos de ozono repartidos tanto en hospitales provinciales como a nivel del médico de la familia. Ya hemos tratado más de 2 millones de pacientes con buenos resultados y aquí, bueno, algunas de las diferentes aplicaciones que nosotros realizamos. Hay muchas interrogantes que acompañan la ozonoterapia. Por tanto, es un camino arduo que tenemos que realizar para poder tratar de contestar todas esas interrogantes. Y la primera, que muchos nos hacen, es que cómo con el ozono podemos, cómo con el ozono podemos resolver tan disímiles estados fisiopatológicos, desde problemas cardíacos, cerebrales, úlceras crónicas, enfermedades inmunológicas, o sea, cómo el ozono puede resolver tantas entidades terapéuticas, cuáles son sus mecanismos de acción, cuáles son sus posibles efectos adversos, cuáles son los procedimientos, las dosis terapéuticas que debemos utilizar. O sea, mucho se ha trabajado en todos estos aspectos, yo creo que todavía hay que seguir indagando y seguir trabajando. En cuanto a las propiedades físicas y químicas, no me voy a demorar mucho en esto, ya el doctor Urruchi lo había visto, pero sí resaltar que
es un gas que es muy irritante cuando se huele, que tiene un color característico y gracias a ese olor nosotros podemos decir si hay una contaminación ambiental, puesto que nuestro umbral olfativo es sumamente bajo, o sea que lo podemos oler a concentraciones muy bajas y que es más soluble que el oxígeno. Y otro aspecto importante es que como es tan oxidante, para poder hacer la automoterapia hay que utilizar recipientes adecuados para que no haya ningún tipo de liberación de micropartículas o de aftalatos que puedan pasar a la sangre. Por tanto, los materiales que más se aconsejan son el cristal, como la silicona, teflón, quinar, lexán o bitón. Y así, bueno, impedimos que cualquier aftalato o alguna micropartícula pueda pasar a sangre. Muchos han sido los equipos desde que Tesla lo ideó. Esto ha sido nuestra primera versión de equipos en Cuba. Tenemos esta otra y actualmente lo que se está haciendo es un ozonizador mini de 5 libras que nos ha resultado muy efectivo, muy portable. En cuanto a las concentraciones, y voy a indagar otra vez porque es importantísimo, ya Urruchi lo dijo, muchas veces cuando nosotros leemos en la bibliografía o en las referencias que nos dicen que tal dosis, es importante que si ustedes nos dicen que se trabajó con una dosis de 3 miligramos, 3 miligramos se puede obtener de muchas formas, porque se puede obtener con 30 microgramos por mililitro y 100 mililitros, como también con 15 microgramos por mililitro y 200 mililitros. Por tanto, cuando uno lee, uno debe de ver bien cuáles son las concentraciones y los volúmenes que se han utilizado para poder repetir el experimento. O sea, con dosis solamente nosotros no tenemos toda la información posible. O sea, hay que dar la dosis y hay que dar al menos la concentración o el volumen para poder nosotros repetir esos experimentos. Y sobre todo, que la forma que tenemos en medicina, fundamentalmente, de expresar el ozono es microgramos por mililitro o gramos por litro, puesto que partes por millón más bien se utilizan los trabajos toxicológicos, que ustedes lo van a ver si buscan en las referencias, y en gramos por metro cúbico cuando son tratamientos de agua. O sea que fundamentalmente es microgramos por mililitro o gramos por litro lo que más vamos a ver reflejado en los artículos científicos sobre ozonoterapia. Y aquí incidir otra vez que el umbral del olfato humano es sumamente bajo. O sea que nosotros podemos respirar y sentir el ozono a concentraciones tan bajas que no tienen por qué tener un efecto negativo, puesto que nos alertan y podemos entonces airear el local, o sea, abrir las ventanas. Esto es para otra vez decirle que dosis es la multiplicación del volumen de ozono en la jeringuilla por la concentración. Esto es muy importante, hay muchas dudas que confunden dosis con concentración de ozono. O sea, esto es un término que tienen que saberlo para que no haya ningún tipo de confusión. Por supuesto, no se debe de respirar ozono, al menos a las concentraciones que lo utilizamos en ozonoterapia, puesto que pueden haber efectos tóxicos ya desde muy baja concentración en ppm hasta producir la muerte en minutos. Por tanto, sentimos ozono, bueno, hay que airear el local, hay que ver qué pasa en el equipo, que hay salidero de ozono, hay que hacer y aplicar bien el ozono para que no haya escape de ozono. Por tanto, tenemos que tener cuidado, puesto que hay una serie de efectos tóxicos que se deben evitar. Y esta es la norma, que ya lo decía Urruchi, sobre el ozono ambiental. Es importante a veces en los locales donde se hace ozonoterapia tener medidores de ozono
para saber que no hay ningún tipo de escape de ozono, porque hemos visto que el médico, la enfermera que está aplicando ozono, llega a adaptarse al olor de ozono y no se da cuenta que lo está respirando. Por tanto, es aconsejable esos medidores de ozono. Podemos considerar que el ozono mal utilizado puede ser una molécula tóxica. Y aquí yo hago una comparación del ozono con el carácter ambivalente que fue descrito por Robert Louis Stevenson en el año 1866 sobre el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. O sea, Mr. Hyde por la noche era un asesino a sangre fría. Podemos compararlo con el ozono cuando se respira o se incuba con células con bajo contenido en antioxidantes. O sea, puede causar daño, mientras que por el día el doctor Jekyll era un amable y médico reconocido. Es lo mismo que cuando el ozono se utiliza correctamente, se utiliza cuidadosamente como un medicamento. O sea, tenemos en las manos algo que es muy valioso, pero hay que saber utilizarlo. Hay que saber aplicarlo. También no tenemos que hacer ninguna confrontación contra la medicina alopática. O sea, el ozono es algo más que vamos a contar para lograr restablecer la salud al paciente. Hay veces que la medicina convencional no puede brindar ningún tipo de mejoría. Bueno, es el momento de utilizar el ozono para ver si logramos rescatar la salud al paciente y que el paciente se sienta mejor. En general, grado al gran carácter oxidante del ozono, podemos decir que cuando el ozono se pone en contacto con la sangre, él es capaz de reaccionar con todos estos compuestos celulares. Por supuesto, los eritrocitos que están en mayor por ciento van a ser la primera barrera que va a enfrentarse el ozono. En cuanto a los fluidos biológicos, también el ozono pudiera reaccionar, pero dada la gran selectividad del ozono que no lo tiene el oxígeno, o sea, el ozono es muy selectivo para los dobles enlaces, pues tendremos que fundamentalmente van a ser los ácidos grasos mono y poliinsaturados los que van a hacerle el frente al ozono, o sea, los que van a reaccionar más fácilmente con el ozono gracias a su gran selectividad. Vemos aquí el mecanismo. Tenemos un compuesto X que tiene un doble enlace. El ozono tiene un gran carácter electrofílico, o sea, él es amante de electrones, y los electrones normalmente se sitúan en la nube electrónica que está entre ese doble enlace. Por tanto, él llega al doble enlace, rompe ese doble enlace, forma un ozónido primario muy inestable, que entonces a través de este óxido de carbonilo o switterium que llamó Grigg en los primeros años del año de 1900, bueno, pues forma este ozónido más estable y en presencia de agua se forman aldehídos, peróxido de hidrógeno y alfa-hidroxiperóxido. O sea, el ozono reacciona 1.000.000 de veces en un segundo en presencia de estos compuestos y los metabolitos activos que tendremos van a ser ozónidos, aldehídos, peróxido de hidrógeno y alfa-hidroxiperóxido. O sea, ya no es ozono, son los metabolitos del ozono que tendrán un tiempo de vida media un poco más largo que lo que tiene el ozono, que reacciona 1.000.000 de veces en un segundo. En el año 1998 nosotros introdujimos el término precondicionamiento oxidativo como mecanismo de acción del ozono. Este término lo utilizamos porque a principios del siglo pasado ya se conocía lo que era el precondicionamiento isquémico, donde si a un animalito se le sometía a episodios de isquemia reperfusión, ese animalito
el corazón de ese animalito se enfrentaba mejor a un reto quirúrgico con mejores resultados de vida. Por tanto, el ozono, al ser un gran oxidante, pues nosotros dijimos que este mecanismo lo podríamos llamar como precondicionamiento oxidativo, que no es más que utilizar el ozono a dosis controladas y producir un pequeño y transitorio estrés oxidativo, de manera que el organismo aprenda a enfrentar un reto oxidativo por estimulación de los mecanismos antioxidantes endógenos. O sea, le estás poniendo, lo estás retando con un estrés oxidativo y tu organismo está aprendiendo a defenderse contra ese oxidante, creando defensas antioxidantes, de forma tal que el organismo pueda luchar contra especies reactivas del oxígeno. Es algo como un efecto vacuna. Pequeño estrés oxidativo ayuda a que tu organismo aprenda a enfrentar un reto oxidativo crónico. Y ese es el principio de la ozonoterapia. Y por eso lo llamamos precondicionamiento oxidativo, o sea, el organismo lo estás precondicionando para enfrentar un reto oxidativo. Y esto es muy importante porque al principio, estamos hablando de la década del 80, cuando dábamos conferencias, nos decían que como el ozono siendo tan oxidante, podríamos alcanzar estimulación de los sistemas antioxidantes. Y es a base de ese pequeño estrés oxidativo ligero y controlado que hacemos con las dosificaciones. Por tanto, es sumamente fundamental que se sepa cuáles son las dosificaciones correctas. ¿Qué tenemos cuando el ozono, por ejemplo, si hacemos una automoterapia, se disuelve en el plasma, o si hacemos un tratamiento local, se disuelve en la superficie de la piel o en los fluidos intersticiales, por ejemplo, cuando hacemos un tratamiento rectal? Reacciona inmediatamente, 1.000.000 de veces en un segundo. Hay una fase temprana de formación de especies reactivas del oxígeno, donde esas especies reactivas del oxígeno pueden ir a eritrocitos y mejorar el transporte de oxígeno, mejorar el metabolismo del oxígeno, o pueden ir a las plaquetas y liberar algunos eicosanoides y factores de crecimiento, y ahí está el plasma rico en plaquetas, o ir a los leucocitos y modular el sistema inmunológico. Y una fase más tardía, cuando ya hay la presencia de una peroxidación lipídica, donde esos lípidos oxidados pueden ir al endotelio y modular el óxido nítrico, pueden ir a la médula ósea y activar a nivel eritropoyético, favoreciendo la formación de eritrocitos que el profesor Bocci llama como eritrocitos superdotados, puesto que son eritrocitos que tienen características bioquímicas transformadas, modificadas, mejoradas, de forma que se puedan enfrentar a un reto oxidativo o activar las metaloproteinasas que favorecen la liberación de células madre, o ir a otros órganos y regular proteínas de estrés oxidativo y estimular enzimas antioxidantes. Y es por este cuadro tan grande de funciones que tiene el ozono que puede ser utilizado en tan disímiles enfermedades. Es importante que los productos que se forman, por ejemplo, el peróxido de hidrógeno, cuando estamos trabajando en solución salina ozonizada,
estos productos de ozonización medidos por quimiluminiscencia se mantienen en esta solución salina, pero cuando lo hacemos en el plasma, estos productos, por ejemplo, el peróxido de hidrógeno, se forma e inmediatamente pasa al citoplasma como un mensajero químico, continuando con las reacciones bioquímicas. Y aquí este otro gráfico es importante porque si ozonizamos el plasma, producimos una decaída, o sea, una disminución significativa de lo que se llama el estatus antioxidante total. Mientras que si trabajamos con sangre entera, obtenemos también la caída de este estatus antioxidante, pero que se recupera. Y se recupera por la presencia de eritrocitos en sangre que regenera los antioxidantes que se enfrentan cuando llegue el ozono. Por tanto, nosotros aconsejamos ozonizar la sangre entera y no las fracciones de la sangre, porque para que haya todos los efectos beneficiosos del ozono, tiene que ser con sangre entera. Podemos resumir que el ozono tiene un gran poder germicida contra virus, bacterias, hongos, parásitos, que es una terapia oxigenante, porque estimula el metabolismo del oxígeno, estimula la circulación sanguínea, es un regulador por excelencia a nivel metabólico, es un modulador inmunológico, influye en la síntesis y liberación de eicosanoides, ahí está inmerso sus propiedades antiinflamatorias y analgésicas, pero sobre todo mantiene el balance reducción-oxidación, o sea, mantiene el balance antioxidante-prooxidante. Y repito otra vez, hay que saber aplicar la dosificación en la ozonoterapia. El ozono es un gas muy noble, tiene un rango de concentraciones activas muy grande, pero se sabe que hay un umbral tóxico donde no debe utilizarse, porque tenemos que pensar que el ozono es una molécula tóxica. Por tanto, lo vamos a utilizar en la menor concentración posible, pero que sea efectiva. Porque si utilizamos concentraciones muy bajas, podemos estar entonces cayendo en el efecto placebo. O sea, ni muy alta ni muy baja, en unas concentraciones que sean activas y aplicarlo por los métodos de aplicación que están recomendados. Y aquí fíjense, en esta les voy a mostrar eritrocitos tratados con ozono a una concentración de 90 microgramos por mililitro. Miren cómo se destruyen completamente los eritrocitos. Aquí también los basófilos, aquí los neutrófilos, o sea, que se sabe bien por microscopía electrónica cuáles son las concentraciones tóxicas. Las concentraciones placebo sí van a depender mucho del paciente y de su contenido antioxidante. Vamos a ver entre los aspectos más importantes de las propiedades terapéuticas del ozono, el relacionado con el estrés oxidativo. ¿Y qué es el estrés? Bueno, pues el estrés es una presión de ambiente, puede ser externo o interno, que nos demanda, bueno, pues nos impone demandas físicas o pueden ser psíquicas también, que requiere reajustes fisiológicos y psicológicos por parte del individuo. Y pueden haber estrés oxidativo, estrés físico, estrés psíquico, estrés inflamatorio. Por ejemplo, estamos en presencia de un estrés psicosocial. Hay una descarga grande de adrenalina, hay una liberación incrementada de cortisol. Todo esto incrementa la vía glicolítica, incrementa los niveles de glucosa, incrementa el metabolismo y todo esto que empezó como un estrés psicosocial genera un estrés oxidativo. O sea que todos estos estrés están muy relacionados. Hay condiciones también que pueden generar estrés oxidativo
y que son condiciones no fisiológicas, como pueden ser las dietas hipercalóricas, las dietas insuficientes en antioxidantes, la hiperoxia, el aumento de metales pesados, el tabaquismo, las radiaciones ultravioletas, los xenobióticos, los procesos inflamatorios y traumatismo, los fenómenos de isquemia reperfusión, el ejercicio extenuante, enfermedades metabólicas degenerativas y adquiridas. Esto puede generar estrés normalmente si el organismo está adecuadamente y está saludable, responde a ese estrés. El problema es que a medida que envejecemos, a medida que comemos de una forma no adecuada, tenemos un estilo de vida no adecuado, tenemos los contaminantes ambientales, bueno, estas defensas que tiene el organismo, esa maquinaria perfecta que tenemos ya no funciona adecuadamente. Y es ahí donde el ozono va a empezar a ayudarnos a que funcione mejor. Por tanto, el ozono no es solamente para curar en algunas veces alguna enfermedad, algún proceso activo, como para mejorar las enfermedades crónicas, como también en la prevención. O sea, nosotros lo utilizamos también en Cuba en la prevención de la salud. Ya a partir de los 40 años el metabolismo empieza a decaer, podemos preventivamente poner ozono. Pero es que también podemos prevenir también cuando hay un niñito chiquitico y no llegamos a los 40. Porque si lo utilizamos correctamente, el ozono puede prevenir desde edades tempranas. O sea, piensen en el ozono como una herramienta no solo para mejorar la calidad de vida del paciente, sino para en la prevención de las enfermedades. Estas especies reactivas del oxígeno, cuando están en exceso, pueden atacar tanto lípidos como proteínas como el ADN y causar daños. Por tanto, hay que mantener a raya ese exceso de radicales libres. Y para eso contamos con una serie de antioxidantes que van a estar siempre tratando o evitando o contrarrestando esas especies reactivas del oxígeno. Tenemos todos estos antioxidantes, como las vitaminas C, E, la vitamina A, el glutatión reducido, los flavonoides, los fenoles, las enzimas antioxidantes como la glutatión peroxidasa, la superóxido dismutasa, la glutatión S-transferasa, la catalasa, hemoxigenasa, la ferritina, metalotioneína, el ácido úrico y todas estas especies reactivas del oxígeno que hay que controlar, porque si están en exceso hacen daño. Tenemos que hay una acción patológica de los radicales libres cuando están en exceso, porque pueden producir lesiones sobre el ADN y el ARN, pueden producir cáncer, pueden iniciar peroxidación lipídica con destrucción de membrana, puede inducir una respuesta inflamatoria o una lesión del endotelio vascular. Pero hay algún papel fisiológico de estos radicales, porque pueden participar en la fagocitosis cuando hay una infección, son importantes, o favorecer la quimiotaxis del leucocito, activar la síntesis de prostaglandinas, modificación de las biomembranas, activar enzimas de membranas celulares. O sea, hay también acción favorecedora de esos radicales libres. O sea, estamos en presencia de una infección, se elevan los radicales libres o las especies reactivas del oxígeno o del nitrógeno. Una vez que termina la infección, por ejemplo, estas especies reactivas del oxígeno o del nitrógeno vuelven otra vez al nivel base. Esto es el organismo normal que se está defendiendo. Pero a veces hay una pérdida de estos eventos regulatorios, hay una pérdida del equilibrio y empiezan a aumentar exageradamente estas especies reactivas del oxígeno o del nitrógeno y producen cambios en la transducción de señales y la expresión génica, originando condiciones patológicas como es este estrés oxidativo crónico. Y este estrés oxidativo crónico se dice que es irreversible.
Por tanto, es ahí donde nosotros pensamos que el ozono pueda tener un efecto importante, tratando de revertir este estrés oxidativo crónico para llevarlo a los niveles base, para ayudar al organismo otra vez a que sus capacidades regulatorias se mejoren. O sea, que el ozono es importante en la homeostasis redox, en ese equilibrio oxidación-reducción, como, bueno, pues manteniendo y preservando estos mecanismos de transducción de señales y orientado hacia aumentar esa capacidad reguladora o curativa del enfermo. Y otra vez estamos viendo que salud es el equilibrio de la fuerza vital. Por tanto, el ozono está ayudando a preservar esa salud. Y esa regulación redox biológica, este es un campo de investigación que crece aceleradamente e impacta a muchas de las disciplinas como la fisiología, la biología celular y la medicina clínica. Por tanto, este equilibrio es importante entre antioxidantes y prooxidantes. Si este equilibrio se rompe, aparece el estrés oxidativo crónico, hay daño a componentes esenciales y la muerte celular, y entonces aparecen, por ejemplo, el cáncer, infarto del miocardio, isquemia cerebral, las enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y el Alzheimer. El estrés oxidativo se sabe hoy por hoy bien causa o efecto de diferentes enfermedades, más de 250 enfermedades que cursan con estrés oxidativo. Fíjense, desde la insuficiencia renal crónica, el envejecimiento, isquemia reperfusión, diabetes, las esclerodermias, psoriasis, artritis reumatoidea, en el asma, en el síndrome de distrés respiratorio, Parkinson, Alzheimer, cardiopatía, en la aterosclerosis, en la retinopatía, la degeneración macular, las hepatitis, etcétera. O sea que todas estas enfermedades cursan con un estrés oxidativo. Por tanto, si el ozono es capaz de mejorar esa condición, en principio podemos utilizarlo en todas estas enfermedades, por la base de ser un regulador del equilibrio, reducción, oxidación. De hecho, en Cuba se han utilizado en todas estas especialidades médicas. La primera que se utilizó fue en angiología, fue donde se introdujo la ozonoterapia, específicamente en el tratamiento del pie diabético neuroinfeccioso, y después la utilizamos en oftalmología, específicamente en la retinosis pigmentaria, el glaucoma, etcétera. Pero todas estas especialidades pueden ser beneficiadas con la aplicación de la ozonoterapia. Ahora bien, es muy fácil que ustedes me crean que el ozono es capaz de estimular los sistemas de defensa antioxidantes, pero hay que demostrarlo. Por tanto, en nuestro país se dio a la tarea de hacer toda una serie de estudios bioquímicos en animales de experimentación para poder avalar todas estas propiedades terapéuticas del ozono. Hoy por hoy, nosotros y ustedes se pueden parar ante cualquier auditorio con bases científicas que justifican todas estas propiedades terapéuticas que yo les voy a seguir explicando del ozono. Pero hubo que demostrarlo. Y hoy por hoy Cuba se considera referencia de todos estos trabajos bioquímicos. Es un poco de bioquímica, pero es importante que ustedes lo conozcan porque es lo que ustedes le avalan a sus pacientes y a cualquier otro médico que no cree en el ozono, de que estamos en presencia de algo que está confirmado científicamente que sirve y que se puede utilizar. Todos estos modelos animales fueron estudiados, todos estos modelos animales están publicados en revistas de alto factor de impacto. Muchos de estos modelos animales fueron defensas de tesis de doctorado y todos ellos transitan con
un elevado estrés oxidativo. Por tanto, nosotros utilizamos modelos animales que daban estrés oxidativo para ver si utilizando ozono aumentaba ese estrés oxidativo o lo minimizaba. Y de aquí yo les voy a poner algún ejemplo, no todos, de estos primeros estudios que nosotros hemos hecho. Por ejemplo, uno de ellos que fue producir daño mediante la administración intraperitoneal de tetacloruro de carbono. Este tetacloruro de carbono afecta el hígado. Bueno, pues utilizando animalitos que se dividieron en 4 grupos, un control sano, un control con el daño y un grupo donde se pretrató el animalito con ozono, o sea, se le dieron 15 tratamientos de ozono por vía rectal antes de producir el daño con tetacloruro de carbono, y otro grupo donde se hizo lo mismo utilizando oxígeno. Y esto es importante porque cuando usted extrae el ozono de un equipo, no es ozono puro. O sea, las concentraciones van entre un 1 y un 5%. Por tanto, la mayor cantidad es oxígeno. Y a veces nos decían que el efecto beneficioso era por el oxígeno y no por el ozono. Por tanto, había que descartar el sesgo que produce la utilización del oxígeno. Y bueno, todos estos estudios, bueno, miren aquí las publicaciones, 2 de ellas, se hicieron y se comprobaron a nivel histológico o en plasma o en el mismo homogenato de hígado, que es el órgano que se afecta. Vimos cuando medimos las transaminasas, en este caso la aspartato, aminotransferasa y la colinesterasa, que miren cómo las transaminasas aumentan en el control positivo, la colinesterasa disminuye y el ozono revierte ese daño a nivel del control negativo. O sea que el ozono está evitando ese daño que está produciendo el tetacloruro de carbono. Y el oxígeno no hace nada favorecedor. Lo mismo cuando se midió, por ejemplo, el glutatión reducido, es un tripéptido que cuando disminuye nos habla de que estamos en presencia de un estrés oxidativo. Miren cómo disminuye en el tetacloruro y el ozono lo aumenta a nivel del control y el oxígeno no hace nada. Este tripéptido es muy importante porque nos ayuda a detoxificar peróxido de hidrógeno, nos protege el DNA, neutraliza algunos 4-hidroxialquenales, mantiene la homeostasis del calcio, juega un papel importante en la transducción de señal y la expresión génica. O sea que es importante mantener una adecuada concentración del glutatión reducido. Y este glutatión reducido, bueno, pues se regenera a partir de la reacción con NADP y esta enzima, que es un cofactor, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y cuando medimos la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, en un estudio clínico con cardiopatía isquémica, vimos que estaba aumentada. O sea, que el ozono favorece que se obtenga, que se regenere el glutatión reducido. Y aquí incido una de las contraindicaciones que nosotros ponemos en la ozonoterapia es la presencia de favismo. No hemos visto nunca un paciente con favismo en Cuba, pero estos pacientes con favismo tienen un déficit genético de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y esta enzima está inmersa en recuperar el glutatión reducido. Por tanto, decimos, cuidado si hay algún paciente con favismo que pudiera tener, o sea, que no se pudieran estimular los sistemas de defensa antioxidante. Cuando se midió en este modelo de tetacloruro, otras enzimas como la superóxido dismutasa que secuestra el anión superóxido, miren también como el control positivo está disminuida esa enzima y el ozono la recupera a nivel del control negativo. La catalasa, otra enzima que secuestra los peróxidos orgánicos, fíjense que la ratica
aumenta esta enzima porque ella se está defendiendo. El ozono la tiene igual que el control negativo, pero esta ratica que está enferma, que se está defendiendo para tratar de luchar contra el estrés oxidativo, evidentemente este aumento no fue lo suficiente, porque miren aquí, esta es las sustancias reactivas al ácido tibobarbitúrico como una medida indirecta de la peroxidación lipídica. Miren el control positivo que está elevado, o sea que a pesar de que aumenta la catalasa, no es suficiente para lograr llevar al control los niveles de la peroxidación lipídica, y el ozono sí lo hace. Y la fosfolipasa 2, que es una medida también de ataque a proteína y ataque a tejido, bueno, está aumentada con una tendencia al aumento en el control positivo y el ozono la lleva al control negativo. O sea que en todos estos parámetros hemos visto que el ozono está tratando de minimizar el daño. Por ejemplo, al aumentar superóxido dismutasa, logramos que este anión superóxido esté controlado, porque si no está controlado, puede reaccionar con el óxido nítrico para formar peroxinitrito, que incremente el daño al DNA, la citotoxicidad, la peroxidación lipídica e inactiva enzima. Por tanto, qué fundamental es lograr controlar el exceso de anión superóxido, y el ozono lo hace estimulando la superóxido dismutasa. Otra cosa que se midió en ese modelo es, por ejemplo, la homeostasis del calcio. Y se vio que el ozono era capaz de disminuir el calcio libre, que es el que hace daño. Miren aquí cómo lo disminuye. En cambio, aumenta en el animalito enfermo, en el animalito con tetacloruro, el calcio asociado, que no hace daño, se equilibra de forma tal que cuando llegamos a medir la homeostasis del calcio, miren aquí el control negativo y el ozono están a mismo nivel y muy aumentado el calcio total en el animalito enfermo. Pero cuando se midió la enzima, que es la ATPasa calcio dependiente, que es la encargada de regular la entrada de calcio, se vio que estaba muy disminuida en el animalito enfermo y el ozono la elevaba al nivel del control negativo. Fíjense cómo todos estos mecanismos se están modulando con el precondicionamiento que dimos de ozono antes de producir el daño. Y este precondicionamiento nos habla de la importancia del ozono en la prevención de la enfermedad. Fíjense cómo logramos alcanzar la homeostasis del calcio, que es muy importante en las enfermedades del sistema nervioso central, porque todos estos modelos animales después usted se lleva a los ensayos clínicos, o sea, a las enfermedades. Si obtengo una homeostasis del calcio, bueno, esto me va a mejorar las enfermedades del sistema nervioso central, las enfermedades desmelinizantes, en los procesos osteomioarticulares, en los procesos de isquemia reperfusión, entre otros. Inclusive en el Parkinson se ha visto que la homeostasis del calcio es importante obtenerla. También vimos cómo la calpaína, que es una proteasa calcio dependiente, que estaba muy aumentada en el animalito con tetacloruro, el ozono la modula a nivel del control. Si vamos, por ejemplo, al tratamiento del SIDA, una de las terapéuticas del SIDA es también utilizar antiproteasas. Bueno, pues con este modelo animal nos da un basamento científico de que el ozono es capaz de regular estas proteasas. Fíjense lo importante de hacer todos estos modelos animales para tener entonces un basamento científico para la aplicación en la clínica. Aquí vimos cómo en este modelo, al medir los leucotrienos, un vasoconstrictor poderoso, se aumentaba en el animalito con tetacloruro y el ozono lo disminuía a nivel del control negativo. Estamos en el asma, hay un aumento de los leucotrienos, el ozono lo está controlando. O sea que esto nos da una evidencia también de que pueden utilizarse en las enfermedades respiratorias donde hay un aumento de los leucotrienos. Y cuando se hizo el análisis histológico, se vio que el daño, el área dañada, era
en el caso del tetacloruro muy elevada, en el caso del oxígeno muy elevada y en el caso del ozono disminuida. Si lo vemos aquí, esto es el animalito control positivo, el animalito con daño, y estas áreas amarillas nos muestran zonas de degeneración balónica y lipidosis centrolobulillar, y miren aquí con el ozono hay todavía áreas, pero están minimizadas, o sea, se está controlando el daño. Pero también en este modelo pudimos ver que esta coloración roja que vimos con el ozono se perdía en el control positivo. Y pudimos evidenciar que esta coloración roja se debía al glucógeno. O sea, que el ozono estaba preservando el glucógeno. Y el glucógeno es fuente de energía. O sea, cuando se midió el hígado, se vio que el ozono recuperaba la pérdida que se observaba en peso en el hígado. Y es porque el animalito enfermo disminuye los niveles de glucógeno y el ozono los preserva. O sea, está preservando los niveles de fuente de energía. Fíjense cuántos datos nos da un modelo animal. Por ejemplo, en este otro de isquemia reperfusión hepática, donde se produjo una isquemia de 90 minutos seguido por una reperfusión de 90 minutos a través del clampeo de la arteria hepática derecha y la vena porta hepática derecha. Por ejemplo, estas son las publicaciones, se obtuvo que el peróxido de hidrógeno aumentaba en la isquemia reperfusión y el ozono la disminuía. En este caso fue precondicionamiento, o sea, se precondicionó al animal con 15 tratamientos de ozono antes de producir la isquemia reperfusión, y miren cómo ya empiezan a minimizar los daños, miren cómo disminuye el peróxido de hidrógeno. Y esto es importante porque un exceso de peróxido de hidrógeno puede dañar a los tejidos, puede dañar a los grupos CH de proteínas, puede dañar a carbohidratos, etcétera. Por tanto, el ozono está preservando ese organismo, o sea, ese hígado. Y otra de las, se midieron muchas cosas, nada más que le traigo algunos aspectos importantes. Aquí se midió, en este modelo de isquemia reperfusión hepática, se midió la adenosina diaminasa. La adenosina diaminasa es una enzima que convierte la adenosina, que es un antioxidante poderoso, en inosina. ¿Y qué vimos? Que en la isquemia reperfusión esta enzima estaba muy aumentada. Por tanto, si está aumentada, es que está convirtiendo la adenosina en inosina, o sea, estamos perdiendo adenosina. Y miren cómo el ozono la mantiene igual que el grupo control. Y cuando medimos el óxido nítrico, que ustedes saben que es malo que esté muy elevado, como que esté muy disminuido, miren cómo en la isquemia reperfusión está muy aumentado el óxido nítrico y el ozono lo disminuye significativamente, no llega a los niveles del control negativo, pero sí lo hace de forma significativa. Y también se vio que este nucleócido de la adenosina, lo que su mecanismo era a través de activación de los receptores A1. ¿Y qué se ha visto? Que la adenosina tiene un efecto citoprotector y vasodilatador, que produce protección cardíaca, disminución del infarto, activación de canales de potasio dependientes del ATP, reduce el influjo de calcio, suprime la excitabilidad del sistema nervioso central, modula la función sináptica y neuronal, regula los procesos inflamatorios y una acción anticonvulsionante. Fíjense lo importante que es controlar los niveles de adenosina, y el ozono lo está haciendo. Pero además la adenosina hoy por hoy está también muy involucrada en el dolor.
Por tanto, el proceso antiinflamatorio y analgésico del ozono está muy involucrado la adenosina. Y respecto al óxido nítrico, él juega un papel crucial en la homeostasis, en el flujo sanguíneo cerebral, en la respuesta inflamatoria e inmune, en la regulación de la contractibilidad del miocardio, la motilidad gastrointestinal, en el tono bronquial y en la erección. Y miren aquí cómo el ozono lo modula. O sea que indirectamente el ozono, a través de sus diferentes procesos bioquímicos, está logrando alcanzar enormes beneficios a través de la adenosina y la modulación del óxido nítrico. Y esto se observa a través de este modelo animal. En otro modelo animal, por ejemplo, donde se le hizo daño al endotelio vascular a través de una inyección intravenosa o intramuscular de citrato trisódico, bueno, pues se vio que el ozono, lo mismo dándole antes de producir el daño, durante el daño o después del daño, la cantidad de carcasas anucleares eran mucho menor, o sea, habían menos células decamadas, había una protección del endotelio. ¿Qué pensamos nosotros que se deba a la protección del endotelio? Bueno, pensamos que el ozono mejore la biodisponibilidad del óxido nítrico en esas células que se alinean en la pared interna de los vasos sanguíneos, puesto que hay algunos reportes en la literatura, por ejemplo, que los flavonoides, que son antioxidantes, juegan ese papel importante en el endotelio. Ahora bien, las cantidades de peróxido de hidrógeno que evidentemente nosotros alcanzamos con la ozonoterapia, puesto que lo sabemos utilizar y lo sabemos dosificar, deben de ser las adecuadas, puesto que cuando hay concentraciones de peróxido de hidrógeno muy elevadas, hay daños endoteliales, mientras que concentraciones de peróxido de hidrógeno entre 2 y 4 micromolares son citoprotectoras. O sea que el ozono es capaz de modular todos estos sustancias que se liberan del ozono, como se liberan de forma endógena, se liberan de una forma acorde para producir beneficio y lograr la protección endotelial. Y esta decamación del endotelio es importante en los fenómenos de aterosclerosis, es importante en el infarto de miocardio, en las enfermedades oclusivas arteriales, en la angina. Fíjense qué importancia tienen todos estos estudios. En el caso de la insuficiencia renal crónica, una poca solución le podemos dar a los pacientes que son simplemente decir lo que van a llegar a una hemodiálisis. Bueno, ¿cómo nosotros logramos enlentecer ese proceso? O sea, que menos pacientes tengan que llegar a ser hemodializados. Bueno, pues con el tratamiento con ozono, y fue a través de estos ensayos en animales que pudimos demostrar, mediante un modelo de insuficiencia renal crónica, donde se hace una nefrectomía del riñón derecho y las ligaduras de 2 ramas de la arteria renal izquierda, esto se dejó evolucionar por 6 semanas y el animalito se convierte en animalito con una insuficiencia renal crónica. Y se vio que se estimulaban los sistemas de defensas antioxidantes, o sea que había una modulación entre prooxidantes y antioxidantes. Por tanto, todo esto conlleva a que esos animales con insuficiencia renal crónica tuvieran una mejor función renal. Y de hecho, se vio cómo el índice de excreción de proteína que estaba en el control negativo, en el control positivo, o sea, en los animales con insuficiencia renal crónica era muy elevado, el ozono lo disminuye, no llegó al nivel del control, pero está efectuando un papel positivo. Y miren, el flujo plasmático renal que está muy deprimido en el animalito con insuficiencia renal crónica, el ozono lo aumenta a nivel del control positivo.
Y lo mismo con la velocidad de filtración glomerular, que estaba muy disminuida, el ozono la aumenta. O sea, que está empezando a trabajar mejor esas nefronas, o sea, que hay un restablecimiento de la función renal. Por tanto, nosotros aconsejamos que se utilice la ozonoterapia en estos pacientes con insuficiencia renal crónica para tratar de enlentecer este proceso y darle alguna solución de calidad de vida a estos pacientes y tratar de frenar esta curva ascendente exponencial sobre pacientes con insuficiencia renal crónica. En el caso en el modelo de ratón quemado, donde se hace un estudio sobre el daño multiorgánico, bueno, pues este daño multiorgánico ataca al órgano, diferentes órganos, produce una inflamación, produce incremento de las especies reactivas del oxígeno, hay un incremento de la apoptosis, y bueno, este daño multiorgánico puede ser causado por diferentes factores. En este caso nosotros lo hicimos a través de este modelo de ratón quemado, donde se lograba un ratón con 11% de superficie corporal quemada, que tenía más de un 82% de mortalidad. Y en este caso nosotros dimos el ozono después de que el animalito estaba ya quemado, y este fue un trabajo de tesis de doctorado donde lo comparamos con el aloe vera, que tiene un efecto inmunomodulador, y con el factor de crecimiento epidérmico. Y se vio que el ozono tenía, fíjense aquí, al analizar el daño multiorgánico, en cuanto al daño de categoría leve, estaban muy parecidos el ozono y el factor de crecimiento epidérmico, en comparación con el placebo y el aloe. O sea que el ozono está haciendo un papel muy semejante a los factores de crecimiento, en este caso el factor de crecimiento epidérmico. Y miren qué cara es una terapia con factores de crecimiento. Por tanto, el ozono también está haciendo un efecto positivo. En cuanto al estrés oxidativo y ensayos clínicos, lo hemos comprobado en infinidad de enfermedades. Por ejemplo, en el asma, vimos cómo 3 ciclos, cada uno de 20 sesiones de ozono, pueden mejorar el ciclo de la glutatión peroxidasa a través de estimular el glutatión reducido, la glutatión S-transferasa y la glutatión peroxidasa. Lo hemos hecho en pacientes con insuficiencia arterial, también tratados por autohemoterapia mayor, a una dosis de 5 miligramos. En este caso, 5 miligramos fueron 50 microgramos por mililitro y 100 mililitros de ozono, 15 sesiones. Nosotros normalmente las automoterapias, tanto las rectales como la automoterapia, las hacemos diariamente. Y miren aquí cómo en este caso de insuficiencia arterial es lo mismo. Fíjense que se obtiene esta curva verde, nos indica el malón de aldehído, o sea, la peroxidación lipídica. Fíjense cómo primero aumenta y después disminuye, y estas enzimas, la glutatión peroxidasa y glutatión reductasa, empiezan a aumentar cuando disminuye. O sea, que las terapias con ozono tienen un periodo de estabilidad. O sea, es imposible obtener un buen resultado con ozono en una enfermedad crónica con una sola sesión de ozono, porque el efecto del ozono es acumulativo. Hay veces que los pacientes necesitan 3 sesiones para ver algún efecto, hay otros que 5, hay otros que 7, hay otros que 20, porque ya depende de cada paciente. Pero por regla general hay un periodo de adaptabilidad, que es cuando se crea ese pequeño estrés oxidativo, que es el que después, en una etapa posterior, empieza a activar los sistemas de defensa antioxidantes. Por tanto, usted no le puede decir a un paciente que le vamos a dar 5 sesiones porque no es suficiente. Nosotros cuando hicimos la cinética, vimos que normalmente los mejores resultados
se obtienen con 20 sesiones por vía rectal y automoterapia pueden ser 15 sesiones. El hecho de hacerlo diariamente, yo sé que para sus pacientes es muy difícil conseguirlo, pero al menos traten de que sus primeras 5 sesiones sean lo más frecuentes posible, para que ellos vean un efecto, porque si lo hacen una vez a la semana, el efecto acumulativo de los ozono se extiende y el paciente se deprime porque no ve ningún efecto. Lo ideal sería hacerlo diariamente, pero si no puede ser, al menos las primeras 5 sesiones los más frecuentes posible. En la retinosis pigmentaria es igual. Fíjense que no importa la enfermedad, el mecanismo es igual. La peroxidación lipídica aumenta para después disminuir. Y cuando esta disminuye es que se empiezan a activar los sistemas de defensas antioxidantes. Miren aquí, en el caso de la degeneración macular asociada con la edad, miren cómo el malón de aldehído, medición de peroxidación lipídica, aumenta y después disminuye. Cuando esta empieza a disminuir es que se activa la superóxido dismutasa. Y aquí fueron, fíjense los días, en este caso las sesiones de automoterapia no eran diarias. O sea que a medida que usted distancia los tratamientos, el efecto que queremos obtener se hace más tardío. En el caso de la diabetes, que lo hemos estudiado en realidad desde el año 86, tenemos bastante experiencia, hemos encontrado que en el caso de la utilización de la ozonoterapia, un cierto carácter antidiabético en la ozonoterapia. Y en este estudio donde se comparó un pie diabético no infeccioso con antibiótico y con ozonoterapia, miren aquí respecto a los valores de glucosa. Estos son los valores de referencia para la población cubana. Eran pacientes todos ingresados, o sea, con control de su diabetes. Mantuvieron elevados los niveles de glucosa cercanos a los valores de referencia, mientras que los tratados con ozono, el mayor número de pacientes logró normalizar sus valores de glucosa. Pensamos que el ozono es capaz de aumentar la sensibilidad de la insulina. O sea, estos pacientes tipo 2 cursan con una hiperinsulinemia, o sea, tienen insulina, pero insulina que no sirve. Por tanto, el ozono parece que activa la sensibilidad de la insulina, o sea, empieza a trabajar mejor. No hemos medido el factor de insulina, sería importante, pero evidentemente hay un efecto antidiabético que se obtiene. Por eso cuando el paciente diabético se empieza a tratar con ozono, tiene que evaluar muy bien sus niveles de glucosa, porque hay veces que tienen que disminuir los medicamentos que están tomando, porque el ozono está influyendo en controlar los niveles de la diabetes. Y en el caso de la diabetes, igual que en la isquemia reperfusión, en la isquemia reperfusión habíamos visto que los valores de óxido nítrico estaban muy elevados. En cambio, en la diabetes, los valores de óxido nítrico están muy disminuidos. Y miren cómo el ozono los logra llevar al control negativo, o sea, modulando el óxido nítrico. Y esto es importante, sobre todo en el fenómeno que ocurre en la diabetes tipo microvascular. El tratamiento que se utilizó en este caso fue el tratamiento local en bolsa y el tratamiento rectal. Miren aquí la superóxido dismutasa con el tratamiento con ozono, miren cómo aumentó. Y el antibiótico no hizo nada, porque los antibióticos es el tratamiento de elección para el pie diabético. Pero es que el ozono, además de tener ese carácter germicida, influye en otros parámetros que hacen más eficiente el tratamiento de ozono en el pie diabético que la antibiótico terapia. Y miren aquí, en el número de amputaciones, también más elevada en el antibiótico con respecto al ozono. No solo mejor porque fueron menos amputaciones, sino la calidad de la amputación fue mucho mejor con el caso del ozono. Solamente local y rectal. Siempre hay que utilizar la vía sistémica. Es importante para que los resultados sean más rápidos.
por ejemplo, yo tengo una hernia discal, yo le puedo hacer paravertebral intradiscal, pero si yo, además de eso, le pongo rectal, el resultado es más rápido. Y así con todas las enfermedades. Porque con el tratamiento local tú vas al efecto, a la consecuencia, que es curar el pie diabético, pero no vas a la enfermedad, o sea, no vas a la causa. Por tanto, tienes que ir con la vía sistémica. No. Puede ser perfectamente rectal. ¿Qué pasa? Que en las enfermedades, yo sé que al doctor Conrad le gusta mucho la rectal. Venga. Sí, sí, sí. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros promulgamos tanto la utilización de la vía rectal? Porque en las enfermedades crónicas hay que repetir el tratamiento de ozono, el ciclo de tratamiento de ozono al menos cada 6 meses. Si tú haces automoterapia, y eso tiene que ser de por vida, llega un momento que no hay venas. Por tanto, aconsejamos pasar a la vía rectal. Lo que tienen es que convencer al paciente para que se lo haga. Parece que en Cuba nosotros convencemos muy bien, porque todos se lo hacen a pesar de ser un país machista. Por tanto, yo le aconsejo que no decaigan, que insistan en utilizar la vía rectal, porque cuando hay que estar repitiendo el tratamiento no hay venas. Y miren aquí algunos resultados, miren, inicio y después de 20 sesiones. Miren aquí inicio y después de 15 sesiones. Miren aquí, estos fueron uno de nuestros primeros pacientes del 8 de junio del año 87. Una paciente que nos llega ya amputada y complicada para hacer una amputación supracondilia. Y empezó el tratamiento con ozono y miren aquí cómo cierra por segunda intención. O sea que es extraordinariamente bueno el tratamiento de ozono en el diabético. A mí muchas veces me han preguntado, no, yo quiero introducir la ozonoterapia en mi país. ¿Qué usted cree que sea la enfermedad más impactante? La enfermedad más impactante es la diabetes. O sea, los resultados con la diabetes y el ozono son extraordinariamente buenos. Miren aquí en la osteoartritis de rodilla. Y hablando otra vez de la importancia de la modulación del estrés oxidativo. En este caso, nosotros hicimos el tratamiento intraarticular, pero también hicimos el tratamiento rectal. Y esto se comparó la inflamación por estudios gambagráficos, por los movimientos, la medición de la limitación de los movimientos articulares y por el dolor. O sea, se hicieron toda la escala análogo visual, o sea, todos los criterios de evaluación correctos. Pero miren aquí qué interesante. Nosotros cogimos líquido sinovial y en el líquido sinovial medimos todos estos compuestos, el malón de aldehído, la catalasa, superóxido dismutasa, la relación catalasa-superóxido dismutasa que nos da una medida del metabolismo, porque estas dos enzimas trabajan al unísono. Los productos avanzados de oxidación a proteína, los hidroperóxidos totales y el glutatión reducido. Y cogimos una población normal, que nuestros pacientes son muy buenos y nos ayudan mucho, y pacientes normales se dejaron sacar líquido de la rodilla y pudimos hacer una medición de todos esos parámetros para compararlo con los enfermos. Y miren qué interesante. Esto es el control sano en el líquido de la rodilla, o sea, el líquido sinovial. Estos fueron nuestros pacientes, inicio y final. Y miren cómo el ozono va a tratar de llevar los valores a la población sana. En el malón de aldehído no hubo diferencia. En la catalasa, que estaba muy disminuida, el ozono la aumenta acercándose a los valores normales. En el líquido sinovial, miren, la superóxido dismutasa estaba muy, muy elevada, que también es malo estar muy elevado como muy disminuido. En el caso de los pacientes tratados después con ozono, miren cómo disminuyó la superóxido dismutasa en el líquido sinovial, igualándose a la población sana. ¿Qué pasa? En los otros estudios, cuando nosotros medimos superóxido dismutasa, catalasa, algunas veces lo hacemos en el órgano dañado, pero otras veces lo hacemos en la sangre. Y la sangre recoge todo.
Por tanto, siempre hay que estar comparando con un grupo control sano. Miren aquí la relación catalasa superóxido dismutasa muy disminuida al inicio y el ozono la eleva acercándose al control sano. Los productos avanzados de oxidación a proteína muy elevado al inicio y el ozono lo disminuye significativamente acercándose al valor sano. Los hidroperóxidos también muy elevados, el ozono lo disminuye igual que el control sano. Y el glutatión reducido muy disminuido, el ozono lo aumenta. O sea que como está tratando de que esa rodilla que está funcionando mal se acerque a los parámetros normales. Además del control del dolor y de todos los parámetros clínicos, ¿no? En la hernia discal, que tenemos que el estrés oxidativo es sumamente importante. Por ejemplo, los productos avanzados de oxidación a proteína reaccionan con el colágeno 2, hay formación de puentes cruzados y acelera la ruptura del anillo fibroso. El incremento de la peroxidación lipídica daña los condrocitos que están dentro del núcleo pulposo, inducen apoptosis e inflamación. Los radicales libres promueven activación de factores transcripcionales con aumento de la expresión de metaloproteinasas. Y el conflicto, en el caso de la superóxido dismutasa, vemos que en el líquido cefalorraquídeo hay una disminución de la superóxido dismutasa, hay aumento del óxido nítrico también. Y bueno, ¿qué vimos cuando le medimos en sangre a estos pacientes diferentes parámetros bioquímicos? Por ejemplo, los productos avanzados de oxidación a proteína. Este es el control negativo. Al inicio muy elevado, el ozono lo disminuye. La peroxidación lipídica medida a través del malón de aldehído, al inicio muy aumentado, el ozono lo disminuye a nivel del control. Todos estos son prooxidantes. La fosfolipasa 2, medida de ruptura de tejido. Muy elevado al inicio, el ozono lo disminuye. No llegó al control, pero lo disminuye. Y los hidroperóxidos totales, muy aumentados al inicio, el ozono lo disminuye acercándose al control negativo. Y en cuanto a los antioxidantes, la catalasa estaba muy aumentada, el ozono la disminuyó acercándose al control. Y la superóxido dismutasa también muy aumentada y se acercó al control. Y el glutatión reducido también se acerca al control. O sea que el ozono está modulando y acercándose a los valores normales. Y bueno, y aquí experiencias, por ejemplo, en el caso de la inyección paravertebral y más ozono rectal, miren al cabo de los 8 meses. En el caso de la cardiopatía isquémica, esto es un protocolo que tenemos 1 hora y 50 minutos, todavía no llevo 1 hora y 50 minutos. Mira, me está quitando tiempo. Déjame terminar la parte de estrés oxidativo. Miren, en el caso de la cardiopatía isquémica, estos eran pacientes infartados que empezaron el protocolo con nosotros por vía de automoterapia. Cómo mejoró la glucosa 6-fosfato de hidrogenasa, que le habíamos dicho que era el cofactor para recuperar el glutatión reducido. Miren cómo aumenta la glutatión peroxidasa, el glutatión reducido no se afecta y los lipoperóxidos no se afectan significativamente. O sea que había una mejoría del control bioquímico que se traduce también en mejoría clínica, porque todos estos pacientes mejoraron el dolor anginoso, la disnea, la taquicardia, los problemas con el sueño. Esto es importante. Todos nuestros pacientes, no importa la enfermedad que tengan, nos dicen que duermen mejor y que se sienten mejor desde el punto de vista del estado anímico. O sea, que está modulando evidentemente lo son algunos neurotransmisores referentes al estado de ánimo. Y en el sueño no hay ningún trabajo hecho. No sé si es en la fase REM, pero evidentemente hay más estudios que hacer. También mejoraron la irritabilidad, la fatiga, el dolor de cabeza, los mareos, los acúfenos, el uso de medicamentos. Y en cuanto a las pruebas ergométricas, había un incremento en la tolerancia a la carga, mejoría de la capacidad ventricular y el gasto cardíaco.
En aras del tiempo tuve que eliminar algunas diapositivas de toda mi conferencia. Les he sacado ahora las más importantes que me quedaban. De todos modos, en el libro que tiene Wilfredo, estos otros aspectos que no voy a dar ahora están recogidos en el libro, ¿no? Porque le habíamos dicho que el ozono tiene diferentes propiedades, o sea, es modulador metabólico, influye en la liberación de eicosanoides, tiene propiedades inmunológicas. Bueno, lo que es la parte inmunológica y la parte de modulador metabólico me lo salté en aras del tiempo y bueno, y escogí esta parte para seguir, ¿no? ¿Qué hay sobre la liberación de eicosanoides? Y esto también está muy relacionado con su aspecto antiinflamatorio y analgésico. Por ejemplo, el doctor Schulz hizo un estudio de la administración de ozono por vía intraperitoneal a concentraciones de 50 microgramos por mililitro y vio que en diferentes especies de roedores, ratón, rata y conejo, había una estimulación significativa de los valores de prostaciclina. Y todos conocemos que la prostaciclina es un vasodilatador importante, es un antimetastásico importante, es un agregante plaquetario, antiagregante plaquetario también. Bueno, pues el ozono también es capaz de modular los valores de prostaciclina. De hecho, nosotros hicimos un trabajo en pacientes con diferentes enfermedades sometidos al tratamiento de ozonoterapia, donde se midió la relación tromboxano, un vasoconstrictor, relativo a la prostaciclina, un vasodilatador, y vimos que al final del tratamiento esta relación disminuía. Disminuía bien porque disminuían los tromboxanos, es bueno, o bien porque aumentaba la prostaciclina, también es bueno. O sea que nosotros en pacientes con diferentes enfermedades, y no importaba cuál, siempre obtuvimos que esta relación se veía favorecida después del tratamiento con ozono. O sea, había o bien una disminución de tromboxano o bien un aumento de la prostaciclina. Experimento, bueno, este estudio, bueno, pues corrobora el estudio de Schulz, donde lo hizo en animales y se veía que había una estimulación importante de las prostaciclinas. En cuanto al metabolismo del oxígeno, una de las posibilidades que tiene el ozono y más conocida, tenemos que en respuesta a la situación de estrés oxidativo de la célula, bueno, pues va a haber un incremento en las enzimas que participan en el metabolismo del oxígeno. O sea, se ha visto que la vía glicolítica aumenta y que en muchos de los pacientes hay aumento del 2,3-difosfoglicerato, sobre todo en aquellos pacientes cuyos valores al inicio estaban disminuidos. Este 2,3-difosfoglicerato actúa sobre la oxihemoglobina, desplazando el equilibrio hacia mayor oxígeno, o sea, va a haber mayor de oxígeno, de cesión de oxígeno a los tejidos. Ahora bien, es muy posible, se piensa que en todo este mecanismo esté involucrado el factor de hipoxia inducible, que esté influyendo sobre esta enzima que es la 2,3-difosfoglicerato mutasa, o sea, activando esta enzima para que aumente los niveles de 2,3-difosfoglicerato o bien regulando esta otra, la enzima 2,3-difosfoglicerato fosfato, para que no actúe y se acumule el 2,3-difosfoglicerato y actúe sobre la curva de disociación de la hemoglobina para que haya más cesión de oxígeno a los tejidos, como ustedes pueden ver aquí. O sea, a medida que la curva va hacia la derecha, va a haber una mayor cesión de oxígeno a los tejidos. ¿Qué hemos visto nosotros en estudios que hemos hecho en pacientes, inclusive tratándolo por vía intramuscular? Fue un estudio que se hizo en pacientes con dolores osteomioarticulares. Fueron 20 pacientes donde se midió la diferencia de la presión parcial de oxígeno entre el inicio y el final del tratamiento. Todos ellos
aumentaron la presión parcial de oxígeno capilar, unos más que otros, porque depende de cada paciente, pero todos tuvieron un incremento positivo. Y estos mismos pacientes, cuando se midió la diferencia de la presión parcial de oxígeno venosa, todos tenían diferentes valores negativos, o sea, disminuyeron, de forma tal que vimos que si estos pacientes tenían una diferencia arterovenosa al inicio de este valor, aumentaron al final del tratamiento, o sea, había una mejor vasodilatación, había una mejor cesión de oxígeno a los tejidos. El doctor Clavo de España hizo estudios mediante el SPECT, Single Photon Computed Tomography, y vio que aumentaba, había un incremento significativo del flujo sanguíneo cerebral, sobre todo en las áreas dañadas. O sea que ya a nivel de SPECT también se ha podido comprobar que el ozono aumenta el flujo sanguíneo cerebral. Este es un trabajo que en realidad es muy sui generis, de cómo el ozono puede ser utilizado como contraste radiológico. En este caso, lo utilizamos en la angiografía por sustracción digital. La angiografía normalmente nos da una posibilidad de poder obtener imágenes vasculares de gran calidad mediante la administración intraarterial de un medio de contraste. Puede ser iodado y en este caso utilizamos también ozono por vía intraarterial. ¿Cómo se hizo? Se puncionó la arteria femoral de la extremidad que estaba afectada en dirección anterógrada y se introdujo un catéter multipropósito a través de la arteria hasta donde estaba la oclusión. Y el ozono se inyectó a una concentración de 30 miligramos por litro y un volumen entre 10 y 20 mililitros con el fin de determinar la oclusión. Mediante un equipo especial se retrata instantáneamente lo que produce el ozono. Como el ozono es un gas, aparece una imagen positiva negra, como la ven aquí. Este equipo nos las puede llevar a la imagen negativa, como la da cualquier contraste iodado, y esto es una angiografía por sustracción digital, utilizando en vez de contrastes iodados o contrastes iónicos, utilizando el ozono. Miren aquí, cuando comparamos la imagen negativa del ozono con el contraste iodado, esto se pasó por un panel de expertos, o sea, no había diferencia significativa, ambas imágenes eran igualmente utilizables. ¿Cuáles fueron las ventajas de utilizar el ozono como contraste? Puede ser utilizado en pacientes con hipersensibilidad al yodo, donde muchas veces está proscrito, con fallos renales, que no se puede utilizar el contraste iodado, o fallo hepático, con insuficiencia cardíaca o con melanoma múltiple. Nos da imágenes de muy buena calidad, no presenta efectos adversos, es de bajo costo y vamos a ver que tiene efectos terapéuticos. Este es el equipo de angiografía por sustracción digital. ¿Cuáles son las desventajas? Como el ozono es muy inestable, la imagen que produce el ozono tiene que ser capturada, tiene que ser fotografiada inmediatamente por este equipo. Y la inyección que se hace de ozono debe ser lo más cerca de donde está la oclusión. Y que las arteriografías son restringidas a las arterias infradiafragmáticas y sus ramas. O sea, tenemos la arteriolíaca, la femoral derecha, femoral izquierda, arteria renal, arteria mesentérica. O sea, nunca hacia arriba. ¿Por qué hacia abajo? Porque hicimos experiencias en animales y fueron donde no había ningún tipo de efecto adverso.
¿qué vimos de efectos terapéuticos? Cuando se realizó la angioplastia transluminal percutánea, que es una de esas intervenciones no quirúrgicas que normalmente se utiliza para resolver alguna estenosis, vimos que después de la administración de ozono por la arteria femoral, o sea, después de hacer la angiografía por sustracción digital, observamos que la guía y el catéter balón pasaba con facilidad a través del trombo sin la necesidad de ningún agente trombolítico y se restablecía el flujo sanguíneo y no había efectos adversos. Miren aquí la oclusión del sector femoropopliteo antes de la angioplastia transluminal percutánea y miren utilizando ozono, o sea, sin utilizar ningún agente trombolítico. O sea, no se utilizó streptokinasa, no se utilizó nada. Ese es el efecto terapéutico de que le hablaba. O sea, ese carácter o ese cierto carácter trombolítico nos llamó la atención. Se empezaron a hacer algunas experiencias muy rudimentarias, como por ejemplo, si aquí teníamos un coágulo, le burbujeábamos oxígeno y el coágulo seguía igual. En cambio, si se le burbujeaba ozono, ese coágulo se destruía. Esto después se pasó a un tromboelectógrafo para medir el tamaño del coágulo y se veía que con ozono el tamaño del coágulo se reducía. Se midió plasminógeno y se veía también que el ozono lo disminuía. Cuando se midió el fibrinógeno, se vio que el ozono disminuía y aumentaban los productos de degradación de la fibrina. Si todo esto lo vemos en una figura donde se ve que hay una placa aterosclerótica y que se rompe esa placa y sale un trombo, normalmente se utilizan diferentes terapias para controlar ese fenómeno. Tenemos los agentes antiplaquetarios y se vio que el ozono era un gran antiagregante plaquetario. O sea, en estudios que realizamos en Cuba, vimos que el ozono disminuía, o sea, era un buen antiagregante plaquetario. Por tanto, como agente antiplaquetario, el ozono es bueno. También cuando hay ese fenómeno de ruptura de la placa, se utilizan agentes antifibrinolíticos. Tenemos agentes que disminuyen el plasminógeno, agentes fibrinolíticos como por ejemplo la streptokinasa, la urosinasa, que vimos que el ozono disminuye el plasminógeno. Este plasminógeno se transforma en plasmina. Nosotros no medimos plasmina, pero sí medimos los productos de la degradación de la fibrina. Y vimos que el ozono aumentaba esos productos. Por tanto, está habiendo una reacción plasminógeno-plasmina, plasmina-fibrina. O sea, que resumiendo, el ozono, solamente él, está siendo utilizado como anticoagulante, como antifibrinolítico y como antiplaquetario. Por eso nosotros siempre recomendamos, cuando hay un accidente cerebrovascular, sobre todo de tipo trombótico, empezar el tratamiento con ozono lo antes posible. O sea, lo mejor es acabado en horas después de que suceda. Y los resultados son mucho mejores. Si no se puede coger en la fase aguda, en la fase crónica aún hay buenos resultados cuando se utiliza el ozono junto con la terapia rehabilitadora. En los fenómenos hemorrágicos, nosotros aconsejamos primero que el paciente se estabilice y después darle el ozono. Más bien un poco por la protección del médico, a que haya algún tipo de problema de sangramiento o algo, aunque conozco colegas que lo han utilizado también en los fenómenos también hemorrágicos, pero bueno, nosotros en Cuba, bueno, lo tratamos de utilizar después que esté estabilizado el paciente. Ajá, tiene que ser de forma sistémica. Pudiera ser por vía rectal o por vía de automoterapia.
En ese caso, pienso que la automoterapia sería más rápido, la automoterapia mayor. Por tanto, podemos resumir que la ozonoterapia en la prevención y tratamiento de enfermedades es buena porque mantiene el balance antioxidante-prooxidante, normaliza los niveles de glucosa en sangre, tiene un cierto carácter trombolítico, regula los niveles de óxido nítrico y mantiene el tono vascular, preserva los niveles de adenosina y los receptores A1, reduce los procesos inflamatorios y el dolor, tiene acción antimicrobiana y acelera la cicatrización. Todo esto a favor de los pacientes y contribuir a una mejor calidad de vida. Y con todos estos efectos, justifica en creces el que el ozono se pueda utilizar en tan disímiles enfermedades. Bueno, muchas gracias.